Por, de- por definición, los A1 y P1 tienen una localización inferomedial que vamos a ver en el ecocardiograma a la derecha y abajo, a menos de que estemos en el transesofágico. Cuando lo giramos a 180 grados, lo vamos a ver hacia la izquierda de la aurícula, que es como lo ve el cirujano. En estas imágenes, pues vemos un esquema de la válvula mitral, vemos los tres segmentos de la anterior y los tres segmentos de la posterior con dos comisuras, una comisura anterior y una comisura posterior. Este es una vista de cirujano, la cual estamos viendo desde la aurícula. Esto es como lo ven los cirujanos que entran desde la aurícula izquierda. Y esta es una representación esquemática, en la cual también es más o menos como se ve en nuestro eje corto paraesternal, que es el que está abajo, nada más que aquí se ve un poquito engrosado, pero recordar que pues la vamos a ver con forma de C y que dependiendo de los cortes que realicemos o las vistas que realicemos, las valvas que vamos, bueno, los segmentos que vamos a estar viendo. En el eje corto paraesternal del transtorácico, que es el más usado, pues vamos a ver A1 y P1 hacia la derecha y que tienen relación con la orejuela izquierda, y A3, P3 que van a tener hacia relación más con la aorta. Otra cosa que recordar es que el anillo pues no es exactamente una elipse, tiene una forma tridimensional y algunos lo describen como en forma de silla de montar, y que además al tener un movimiento, las valvas coaptan y a veces forman ángulos diferentes que vamos a ver más adelante. El área valvular normal pues varía en la bibliografía, algunos dicen de 4 a 5 centímetros cuadrados, otros dicen hasta 6 centímetros cuadrados. Y pues esta primera imagen que vemos es una reconstrucción tridimensional de un eco transesofágico, y luego vemos las vistas. Este es el mismo plano que vimos anteriormente, en el cual vamos a ver P1 y A1 hacia la derecha, pero ya en un transesofágico lo vamos a ver con más bien con una aorta, con la relación, la aórtica la vamos a ver hacia abajo. Y en el quirúrgico, o que se logra en el transesofágico a 180 grados, vamos a ver la válvula aorta hacia arriba y la orejuela hacia la izquierda. El siguiente, estos esquemas, déjenme minimizar, representan más o menos algunas formas de la válvula mitral. Cuando nosotros vemos la válvula mitral en diferentes ángulos, aquí vemos a 0, a 90, a 180 y a menos 90. Aquí, por ejemplo, nos habla de que se tiene que observar en varias posiciones porque la coaptación no siempre se ve en todos los ángulos o se ve correctamente. Por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo de un anillo mitral plano, que la valva es esta línea punteada, pero cuando se hace la coaptación no vamos a alcanzar a ver esta coaptación porque queda debajo del anillo, y esta vista no va a cambiar a 90 grados. Mientras que si nosotros vemos la coaptación, eso significa que nuestra válvula está prolapsada. Entonces sí va a ser importante revisar varias vistas de la misma válvula. Y hablando de una forma que sea diferente a plana, también, por ejemplo, aquí sí varía. A 0 grados sí alcanzaríamos a ver la coaptación de las valvas, pero a 90 gramos la veríamos por debajo, no la alcanzaríamos a ver, podríamos creer que tiene insuficiencia, y en cambio, si alcanzamos a verlas en este lado del 180, pues nos habla de que está prolapsada. La evaluación ecocardiográfica es el método, bueno, en cuanto a, bueno, sí, de la válvula mitral es la evaluación ecocardiográfica pues muy, muy importante porque nos va a dar muchísima información, incluso muchas veces no se requieren mayores estudios. Y históricamente, pues la válvula mitral es la que tiene mayor prevalencia de, bueno, de afectación reumática, y pues son la principal causa de válvulo, enfermedades valvulares. Entonces, es la válvula que más se ha estudiado a nivel ecocardiográfico, y todo empezó justo con el modo M. El modo M pues se aplicaba al modo a la apertura de las válvulas en un eje largo paraesternal y se observaba el movimiento de las valvas. Esto fue pues históricamente lo primero que se obtuvo. Hay algunos datos que nos van a hablar de estenosis, de insuficiencia, que ahorita vamos a ver.
Después, pues obviamente tenemos la bidimensional, que nos puede ofrecer mucho detalle. Hay pacientes que tienen buena ventana y que se puede lograr una correcta evaluación de la insuficiencia de cualquier valvulopatía mitral. Y que si tiene buena ventana también se puede complementar con 3D, que 3D pues es lo, pues se recomienda hacer ambos, pero pues 3D está teniendo mayor auge porque tiene menor variabilidad interobservador. Y vamos a pasar a el tema de estenosis mitral. Recordemos que la estenosis es una obstrucción al flujo, entonces el flujo que se está interrumpiendo es de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Aquí vemos la imagen de una válvula que tiene una limitación a la apertura y entonces pues eso es lo que nos causa estenosis. Las causas de la estenosis mitral pues se clasifican en reumática y no reumática. La reumática pues va a ser la más prevalente. Como sabemos, viene de una enfermedad que se puede prevenir y diagnosticar, pero pues ya en edades avanzadas normalmente es cuando encontramos los cambios a largo plazo. Recordemos que de las enfermedades reumáticas, el 25% van a presentar estenosis mitral pura y hasta el 40% van a tener doble lesión mitral y que no se limita el daño a la válvula mitral, sino que puede afectar otras válvulas, principalmente la aórtica y luego la tricuspidea. En cuanto a la no reumática, son varias y pues el tratamiento está un poquito más limitado. Entonces, tenemos la relacionada con la calcificación, que también se llama como degenerativa. Esta es más frecuente en edad avanzada y es muy difícil de tratar. Tenemos la postintervención después de algún procedimiento intervencionista, la relacionada a la radiación, pacientes que tienen cáncer y que reciben tratamiento con radiación pueden desarrollar estenosis mitral y pues con esto ya no se puede hacer pues nada de tratamiento más que la prevención. La estenosis mitral congénita, esta va a ser muy poco frecuente, es menos del 0.5% de las cardiopatías congénitas y son varios defectos. Lo clásico es una válvula descrita como en paracaídas o que tengan un anillo supravalvular dentro de las valvas o animalías del músculo papilar, por ejemplo, cuando tienen un solo músculo papilar. Y pues también son de tratamientos complejos y tienen una esperanza de vida reducida. Hay algunas otras causas como inflamatorias, infiltrativas o por fármacos, en trastornos inflamatorios como lupus, artritis reumatoide y en enfermedades metabólicas infiltrativas como Fabry o mucopolisacaridosis. Carcinoide, que se relaciona pues con tumores y fármacos, principalmente el metesergida. Y algunos trastornos pueden simular o causarnos una estenosis mitral funcional, como el cor triatrium, que igual es una enfermedad congénita en la que el atrio tiene una pared divisoria extra, mixomas de la aurícula izquierda que van a obstruir el paso de la sangre y tromos de la válvula esférica de la aurícula izquierda. En cuanto a la clasificación, tenemos la propuesta por la AJA, en la cual tenemos la etapa A, que todos son los pacientes que están en riesgo. En este, pues todavía no tiene ninguna afectación hemodinámica ni sintomatología. Luego tenemos la B, que es la estenosis progresiva. Aquí ya vamos a ver cambios valvulares y puede ya haber fusión comisural, abombamiento diastólico, pero el área valvular va a ser mayor a 1.0 centímetros cuadrados. Va a ser importante este punto de corte de 1.5 centímetros cuadrados porque no se recomienda el tratamiento en pacientes que tengan más de esa área. Y esta enfermedad progresiva pues va a ser toda estenosis que se catalogue como leve o moderada. Vamos a ver que es un poquito difícil justo esta diferencia entre leve y moderada, pero de leve a grave sí hay bastantes diferencias. Y luego la C, que es la grave asintomática, en la cual ya hay un área valvular menor de 1.5 centímetros cuadrados y que ya tiene alteraciones hemodinámicas como el tiempo de la presión diastólica mayor a 150 milisegundos, agrandamiento de la aurícula izquierda y una
presión de la aurícula pulmonar aumentada, pero todavía no hay síntomas. Y finalmente la D, que es la sintomática grave, en la cual ya vamos a tener todos los cambios hemodinámicos y estructurales y que ya tienen síntomas. Los síntomas principales de la estenosis mitral es la disminución de la tolerancia al ejercicio. Son pacientes que con el ejercicio aumenta la presión en la aurícula, en la arteria, bueno, la presión capilar pulmonar, lo que va a llevar a congestión pulmonar transitorio y les va a tener disnea de esfuerzo. En cuanto a la evaluación ecocardiográfica, pues vamos a empezar con lo más básico, que es el modo M. En este vamos a ver que la válvula tiene un aumento de ecogenicidad porque la afectación reumática pues hace un engrosamiento y hace fusión de las comisuras. Va a haber una disminución del movimiento, va a haber una reducción de la separación entre ambas valvas. Realmente no hay un punto de corte ahí, es más que nada cualitativo. Y hay una pendiente, una reducción de la pendiente EF, que es esta que se representa aquí. La pendiente EF es el movimiento de la valva. Cuando esta se reduce, habla de mayor estenosis. Y también un movimiento paradójico de la valva posterior, en la que ajá, porque hay una tracción por las puntas que causa un movimiento anterior de la valva, que están fijadas a la valva anterior. En cuanto a luego pasamos a la siguiente valoración, que es el eco bidimensional, en la cual tenemos que ver el movimiento de la válvula. Vamos a primero ver un eje largo paraesternal, en la cual aquí vemos un movimiento normal de la valva. Vemos que la valva se abre, casi alcanza la pared septal del ventrículo, mientras que en una estenosis vamos a ver un movimiento limitado y se alcanza aquí a ver la morfología de palo de hockey. En una apical 4 cámaras es importante también la aplicación del Doppler color, porque como les dije, hasta el 40% de las veces se acompaña de una doble lesión mitral y hay que evaluar también si tiene insuficiencia. Y acá nos ejemplifica que se alcanza a ver la zona de coaptación. Medir esta zona de coaptación pues va a ser importante. Bueno, eso va a ser más importante también en cuanto a insuficiencia mitral. Posteriormente pasamos a nuestro eje 2, bueno, nuestro eje corto paraesternal, en la cual vamos a hacer un barrido y vamos a ver todo el aparato valvular, desde los músculos papilares hasta la válvula mitral. Aquí la válvula mitral con estenosis va a tener una morfología en boca de pescado por el engrosamiento y la limitación de la apertura. Va a ser importante que tengamos un adecuado ángulo porque aquí es donde vamos a hacer nuestra primera medición, que es el área valvular por planimetría en 2D, y también aquí podemos mismo hacerla en 3D. Y va a ser importante porque la válvula, todo el aparato tiene una forma de embudo. Entonces, dependiendo de nosotros donde hagamos el corte, lo ideal es que busquemos la punta de las valvas y en ese momento, que sería el orificio de menor apertura, hacer la medición. Si nosotros nos movemos más hacia abajo, más hacia arriba, vamos a tomar una medición incorrecta. También se habla de que las ganancias tienen que estar en lo más bajo posible porque el aumento de las ganancias hace que se sobreestime la medición del área valvular por planimetría. En cuanto a las características de la válvula, hay que evaluar específicamente cómo es, si está engrosada, si hay fusión de las comisuras, si hay engrosamiento de las cuerdas, si el cuerpo está afectado o no está afectado, si la apertura está en cúpula o en abovedado, que estas van a ser clásicas de una estenosis mitral reumática. Y también el signo de la valva anterior en aspecto de palo de hockey y en diástole. Aquí, por ejemplo, vemos un eje apical 4 cámaras con una estenosis donde se ve bastante calcificación, incluso se alcanza a ver el músculo papilar calcificado y engrosado. No se alcanza a ver el palo de hockey, pero sí se ve la apertura, pues como en abovedado. Y acá en el mismo paciente, pues vemos el eje largo donde se ve la calcificación del aparato valvular
tanto en eje largo como en el eje corto. Entonces vamos a nuestra primera medición, que va a ser el área valvular por planimetría. Se recomienda, como les dije, hacerlo en un barrido. Entonces se recomienda guardar el cine y ver en dónde está el menor área valvular, dónde están las puntas, identificarlas y congelarlo a mitad de la diástole, que es donde vamos a hacer la medición. Aquí, por ejemplo, nos dio una medición de 0.7 centímetros cuadrados. Y para la clasificación, pues nos habla de que va a ser leve si hay un área valvular mayor de 1.5, moderado de 1 a 1.5 y severo menor de 1. En cuanto a si se hace, bueno, se tiene que hacer en 2D y también se recomienda hacerlo en 3D. En el 2D hay mayor variabilidad interobservador, en el 3D se ha visto que hay menor variabilidad interobservador, aunque requiere obviamente mayor adiestramiento de esta técnica, pero pues idealmente se tiene que hacer en 3D. Aquí, por ejemplo, bueno, es un ejemplo de cómo se hace una medición del área valvular por planimetría a diferentes ángulos. Entonces, en la primera medición nos da 0.9, en la segunda 1.1, en la tercera 1.4 y 1.7, siendo del mismo paciente, solo que en diferentes momentos y en diferentes planos. Entonces, varía bastante. Entonces, tenemos que hacer la medición pues de la manera más adecuada. Dentro de la evaluación de la válvula mitral, pues se recomienda, si tiene una adecuada ventana, se puede limitar a un eco transtorácico y aplicar eco 3D. Sin embargo, si no tiene buena ventana o incluso para valorar otros parámetros que también vamos a ver, se recomienda la ecocardiografía transesofágica. ¿Por qué? Porque esta nos va a dar una evaluación precisa de la anatomía completa, tanto de la aurícula izquierda, de la orejuela, como del aparato valvular. Nos vamos a ver exactamente cómo están las comisuras, si están fusionadas, si está calcificada. Y también va a ser importante ver toda la integridad de la válvula, porque para el tratamiento, pues algunas veces se puede considerar la valvuloplastia con balón. Y si está muy calcificado o si tiene una ruptura o si tiene un desgarro, todo esto va a ser contraindicación para el tratamiento. Entonces cambia completamente nuestro manejo. Entonces lo que se recomienda es que pues que sí se haga la transesofágica y se recomienda incluso complementar con planos transgástricos, pero hay que recordar que esta con planos transgástricos requiere de una sedación y que pues obviamente requiere mayor, bueno, necesitas de un anestesiólogo, de una sala especial, y recordar que también los gradientes que vamos a medir, ahorita los vamos a explicar, van a variar. Van a ser mayores en pacientes despiertos a los que se les esté sometiendo a eco transesofágico que a pacientes que están sedados. Y también el área valvular puede diferir porque pues varía la frecuencia cardíaca y todo esto. En cuanto a las características, pues justamente, como les digo, hay que describir cómo es la válvula, si está engrosada, y justo eso, para eso tenemos un score de Wilkins. También tenemos un score de Cornier, el cual divide a la válvula en 3 grupos. El primer grupo, en el cual no está calcificada y está engrosada, mide más de 10 milímetros. El grupo 2, el cual no está calcificada, pero está adelgazada, menor de 10 milímetros. Y el grupo 3, que está calcificada y puede llegar a estar calcificado también el aparato valvular. Obviamente el grupo 3, hablamos de calcificación, esto nos va a complicar más el tratamiento y la evaluación. El score de Wilkins, pues, nos va a hablar justamente de varios, a lo largo de todo del aparato, y nos va a dar puntos por cómo está calcificado o cómo se mueve. Entonces, el primer punto que va a evaluar va a ser la movilidad. Esto nos va a dar un punto por si la válvula es muy móvil. 2, si las porciones media y basal de las válvulas presentan movilidad normal. 3, si la válvula se mueve hacia adelante desde su base. Y 4, si hay escaso o nulo movimiento anterior. Después, el siguiente punto es el engrosamiento valvular. Un punto si está engrosado leve de 4 a 5 milímetros. 2 puntos si está engrosado de 5 a 8. Pero solo en los márgenes de la válvula. 3 puntos si está engrosado de 5 a 8, pero toda la válvula. Y 4 si está engrosado más de 8 a 10 milímetros.
y más gran parte del tejido. Luego nos va a evaluar el engrosamiento del aparato subvalvular, también del 1 al 4, y la calcificación. La calcificación 1 va a ser un punto aislado, 2 van a ser dispersas, pero están confinadas al margen de los velos, 3 va a ser un calcio hasta la porción medial y 4 ya va a ser calcio en todo el tejido valvular. Entonces, también de acuerdo a la puntuación de Wilkins, es que nos va a definir el tratamiento que podemos ofrecer al paciente. Lo siguiente que tenemos que evaluar es el gradiente de presión. Este se va a medir con un Doppler continuo a nivel, pues, donde se coaptan. Vamos a tratar de alinearlo con el flujo mitral. De hecho, se recomienda poner un Doppler color para alinearlo con el flujo. Y como es continuo, pues realmente el volumen muestra no lo tenemos que mover. Este nos va a dar un gradiente transmitral. Aquí, por ejemplo, vemos que el gradiente es variable. Vemos aquí uno más grande, uno más chiquito, uno más chiquito. ¿Por qué? Porque recuerden que la estenosis mitral es una restricción al flujo de la aurícula izquierda hacia el ventrículo, entonces empieza a haber una retención, bueno, una dilatación auricular izquierda que después nos va a llevar a fibrosis y finalmente esto va a ser un sustrato arritmogénico para fibrilación auricular y estasis sanguínea. Entonces, estos pacientes, por pura fisiopatología, hacen dilatación. Aquí vemos una aurícula muy importantemente dilatada que tiene fibrilación auricular. Entonces, van a ser raros los casos que veamos con ritmo sinusal todavía de una estenosis mitral y un ritmo sinusal. La mayoría van a estar en fibrilación auricular. Y en estos pacientes, pues se recomienda hacer varias mediciones. Lo ideal es que tengan una frecuencia cardíaca similar a la menor de 100 por lo menos. Y siempre reportar a cuánta frecuencia cardíaca obtuvimos ese gradiente. En la fibrilación auricular se deben medir hasta 5 y tratar de que sean los más parecidos. Y bueno, para determinar el gradiente lo que vamos a hacer es trazar nada más el gradiente y por puras fórmulas la máquina nos va a dar, bueno, que es la ecuación de Bernoulli modificada, nos va a dar un gradiente. Va a ser significativo mayor de 6 y lo que nos va a importar es el gradiente medio. Por este mismo gradiente, así como pasa con la válvula aórtica, se puede calcular el área valvular por fórmula de continuidad. Sin embargo, en la valvulopatía mitral no tiene tanta importancia. Sí se puede hacer, pero no representa pues mucha importancia. Y las limitantes que puede tener la medición del gradiente de presión es en que se acompañe de insuficiencia, como les dije, la fibrilación auricular, y que además el gradiente puede estar afectado, como aparte de la frecuencia cardíaca, de la disfunción diastólica. La medición de este gradiente también tiene valor pronóstico. En cuanto a pacientes, por ejemplo, que pueden llegar a referir síntomas, pero por ejemplo, este paciente que tiene un gradiente se midió y nos da un gradiente de 6 milímetros de mercurio, les digo, de 6 a 8 ya empieza a ser significativo, se les puede hacer alguna prueba eh, de levantamiento de piernas o se puede hacer ecoestrés con cicloergómetro, no se recomienda con banda sin fin, en el cual, por ejemplo, en este paciente se le levantaron las piernas de 30 a 60 segundos. Esto lo que hace es que disminuye disminuye el tiempo de llenado diastólico y entonces va a aumentar el gradiente. Va a haber un aumento en la presión transitoriamente y justo aquí vemos que con el ejercicio se vuelve a medir el gradiente y nos da medio de 32, que es pues bastante significativo. Y se puede complementar esta medición con la medición de la velocidad de regurgitación tricuspidea. Esto porque obviamente conforme el volumen, si aumenta la presión en la aurícula izquierda, retrógradamente aumenta el volumen en las venas pulmonares, en los capilares pulmonares y nos empieza a ver una hipertensión capilar pulmonar. Entonces, pues aumenta la velocidad de regurgitación tricuspidea y entonces en este paciente que estaba en reposo con un gradiente de 6 y tenía una velocidad de regurgitación tricuspidea de 2.9, vemos que con el levantamiento de piernas aumenta la velocidad hasta 3.5. Y entonces eso explicaría perfectamente los síntomas de un paciente que les dice que tiene, que se fatiga muchísimo o que tiene disnea al hacer un poco de esfuerzo.
y pues en este paciente estaría indicado pues darle tratamiento. La siguiente medición, y que es una de las más importantes, es el tiempo de mi presión. Asimismo, como obtuvimos los gradientes, se obtiene el tiempo de mi presión. ¿Alguien se acuerda de cuál es la definición de tiempo de mi presión? Cri, cri. O sea, el tiempo por el que se divide. ¿Cuál es la definición del tiempo de mi presión? Es el tiempo en el que la velocidad máxima alcanza la mitad. Ese es el tiempo de mi presión. O sea, en el que desciende la mitad de la presión. Y por fórmulas matemáticas se vio que tenía una mejor correlación con el área valvular mitral. Esta fórmula es área valvular mitral es igual a 200 entre el tiempo de mi presión, y esa va a ser nuestra fórmula más importante. ¿Cómo se debe medir? Pues se puede, a veces la máquina con que nosotros tracemos el trazo inmediatamente nos los da. Otras veces, o por ejemplo, si tiene aquí, como en este ejemplo, tiene dos porciones, como que una desacelera más rápido que la otra, se recomienda trazar la mayor pendiente y tomarla desde este punto en vez desde el punto máximo de verdad. Las limitantes que puede haber en el tiempo de mi presión es la insuficiencia mitral, la disfunción diastólica, la estenosis mitral degenerativa, o sea, calcificada, y en los pacientes valvulotomía con balón, en estos pacientes pues no va a ser valorable, pero en general va a ser el parámetro más importante que vamos a tomar. Hay otros índices de severidad, como el cálculo de área por fórmula de continuidad. Como les dije, al calcular un gradiente podemos obtener el área valvular por fórmula de continuidad, pero no tiene tanta relevancia clínica. Y el cálculo de área por método de PISA. Este va a ser necesario que tenga aparte, o sea, para medirlo es necesario que haya un volumen regurgitante, y a partir de ello vamos a calcular un área. Entonces, no se puede hacer en todos los pacientes, pero sí se puede hacer. Y hay otro índice que es la resistencia valvular mitral, que representa la relación entre el gradiente en medio y el flujo diastólico transmitral, y que se obtiene dividiendo el volumen sistólico entre el tiempo de llenado diastólico. Esto no lo menciona pues en las guías como algo, un punto de corte o algo así, pero pues se puede evaluar. Aparte del área valvular mitral, que va a ser lo más importante, hay que revisar ciertos hallazgos secundarios. Por la propia fisiopatología de la enfermedad, pues va a haber una dilatación de la aurícula izquierda. Esta aurícula va a perder movilidad, se va a dilatar, va a haber estasis sanguínea y se va a generar algo que se llama contraste espontáneo. Este se va a ver como pequeños remolinos de sangre a nivel ecocardiográfico. Y pues no hay algún estudio que hable de que eso representa mayor riesgo de trombos, pero sí se habla de que puede llegar a tener pronóstico en eventos embólicos. Entonces, por ejemplo, en este paciente vemos que tiene una aurícula izquierda muy dilatada y que se ve el contraste espontáneo, prácticamente no se mueve nada de esa sangre, y también acá la vemos en un ecotransesofágico. Dentro de esto, como les dije, como es sustrato trombogénico, pues también es importante buscar trombos. Además, recordemos que la presencia de trombos es una contraindicación para el tratamiento con valvulotomía. Otra parte muy importante, y que para eso también va a ser importante complementar el estudio con un ecotransesofágico, es la evaluación de la orejuela izquierda. Es importante buscarla. Por ejemplo, aquí podríamos pensar que esta es la orejuela, y sí, efectivamente, pero hay una parte que no estamos viendo, que vemos en otro ángulo. Aquí lo vemos a 85 grados, más o menos 90, y a 142 vemos que tiene acá un receso. Muchas veces en ese se puede acumular trombos, y nuevamente esto pues, sería contraindicación para algunos tratamientos. Se le puede aplicar Doppler color a la orejuela izquierda, en el que el flujo va a ser bastante lento. Se dice que, bueno, no, se les aplica Doppler pulsado, que es este, que
bueno, se ven unas señales de alta frecuencia, que es así, son estas como cortitas. Eh, Esto va a traducir estasis y puede llegar a formar coágulos. Y si nosotros medimos la velocidad de estas señales de alta frecuencia, normalmente lo normal es que fueran mayor de 50 centímetros sobre segundo, pero en pacientes que ya tienen estasis van a ser menores de 50 centímetros por segundo. Y finalmente, puedes complementar la evaluación con datos de hipertensión pulmonar, como la regurgitación tricuspidea, la velocidad de la regurgitación tricuspidea, y en la pulmonar a largo plazo, si ya hay una hipertensión pulmonar implantada, ya sabemos de tipo 2, secundaria a una valvulopatía mitral, pues puede haber dilatación de la arteria pulmonar y puede haber ya insuficiencia pulmonar. Entonces, pues recordando como los datos más importantes que se tienen que medir, pues es la planimetría, se debe de medir en 2D, se debe determinar el orificio más pequeño, haciendo un escaneo rápido de la base al ápex y sobre todo el aparato valvular. También se puede hacer ya posicionado en eco 3D, se debe medir este orificio a mitad de la diástole y bajar las ganancias a lo más bajo para tener una mejor medición. Tomar varias mediciones en caso de que esté en fibrilación auricular y tomar un promedio de estas como parámetro. En cuanto al flujo mitral, ahí vamos a medir dos cosas muy importantes, el gradiente y el tiempo de mi presión. Este lo vamos a medir con Doppler continuo. Vamos a trazar el flujo, lo cual nos va a dar un gradiente máximo y medio. El que nos va a importar es el medio y el tiempo de mi presión. Y también pues se recomienda hacer varias medidas en caso de fibrilación auricular. También se recomienda pues medir la velocidad de regurgitación tricuspidea y con ello calcular la presión arterial sistólica de la arteria pulmonar, con lo cual pues nos va a dar más o menos una estimación de cómo está la presión de la aurícula izquierda. Eh, eh, Hay que evaluar la anatomía valvular, tanto en el eje corto como en el eje largo y en el apical 4 y 2 cámaras. Entonces hay que ver si está adelgazada, si está engrosada, si es homogénea, si es heterogénea, dónde se localizan las calcificaciones, si tiene nódulos, cómo se mueve, y evaluar también el aparato subvalvular, si está engrosado, si está unido, si está cortado. Todo esto pues se va a resumir en el score de Wilkins. Y finalmente, pues todo esto va a ser importante para el tratamiento. Si nosotros ya encontramos datos de una estenosis mitral clínica que hemodinámicamente con estos parámetros relevantes y que tiene síntomas, hay que evaluar que no tenga contraindicación, y eso lo vamos a ver en los complementarios, que sea que no tenga una área valvular mitral mayor a 1.5, trombos en la aurícula izquierda, insuficiencia mitral mayor que leve, calcificación grave, ausencia de fusión, valvulopatía aórtica concomitante y enfermedad aórtica concomitante, pues todos estos pacientes podrían ser candidatos a una valvulotomía con balón. Por otro lado, si se encuentra alguna de estas complicaciones, pues se va a ir a cirugía de recambio mitral. Y aquí están, pues en resumen, los parámetros que tenemos que tomar para la estenosis mitral: la planimetría por eco 2D y 3D, el tiempo de mi presión, aquí el área valvular, que les dije que se puede calcular por continuidad y por fórmula de PISA. Estas son las fórmulas, pero como les dije, el de PISA, para empezar, tiene que haber una insuficiencia, y que es bastante técnicamente difícil. Y la ecuación de continuidad, que no es tan significativa, bueno, no tiene mucha relevancia, y principalmente si hay regurgitación pierde todo su poder diagnóstico. Hay que medir el gradiente medio, hay que medir la presión arterial del pulmonar sistólica y la resistencia valvular, que fue lo que les dije que es el volumen sistólico entre el tiempo de lleno diastólico. Y pues hasta ahí sería sobre el abordaje de la estenosis mitral.
Ok, pues muy bien, Ana. Creo que solamente están unidos, está Karen y Amin, ¿verdad? Creo que ya no se Karen agrega está con nadie. Alondra. A ver, Ok, dije, sí, solo están ellos. bueno, no Ya pasa andamos, aquí andamos. nada. Ok, entonces, al rescate. Bueno, mire, realmente creo que la charla estuvo muy buena. Digo, fue bastante ilustrativa. Aquí solamente quisiera como hacer a modo de los puntos importantes para recordar. Es definir que la estenosis mitral es una condición clínica que va a tener diferentes etiologías. Y finalmente nosotros, como desde el punto de vista ecocardiográfico, vamos a dar un probable diagnóstico etiológico por todas las características morfológicas de la válvula o lo que esté asociado al tema del aparato subvalvular, el engrosamiento de las cuerdas tendinosas. A veces es un poco difícil saber el antecedente clínico del paciente o de forma ideal sería interrogarlo para dirigir un poco más el diagnóstico. Yo creo que hoy por hoy, de las etiologías más comunes que evaluamos en el quehacer diario, es la estenosis mitral de etiología reumática, pero también la estenosis mitral de origen degenerativo es una condición también prevalente en nuestro medio y que desafortunadamente son entidades que en una primera exploración, de repente nos queda mucho la duda cómo hacer un diagnóstico diferencial. Ya Ana platicó de los diferentes parámetros ecocardiográficos que tenemos para poder hacer esta definición del estado, digamos, de la severidad, si esto es algo leve, es algo moderado o es algo severo, en función del eco, que si finalmente somos el gol estándar. Sin embargo, el diferenciar una entidad de la otra de repente es un tema complejo. Creo que aquí valdría la pena siempre como hacer el antecedente en cuanto a interrogar al paciente. Generalmente los pacientes que tienen una estenosis mitral de origen degenerativo tienen condiciones de base como una edad avanzada, tienen enfermedad renal crónica, hipertensión de larga data con un control pues poco óptimo. Entonces son condiciones clínicas que nos van apuntando hacia el diagnóstico. En comparación con la estenosis mitral, la forma de la apertura en un eje largo paraesternal, esta apertura en domo, si bien no es como pues patognomónica, pero sí es muy sugestiva de que es una estenosis mitral de origen reumático, que esto no lo observamos en la etiología degenerativa. Ahora, la fusión de las comisuras también es otro parámetro que lo vamos a ver presente en la estenosis mitral que no está presente en la degenerativa. Realmente aquí la idea es que ustedes exploren la anatomía valvular en las diferentes vistas. Hay una condición que se llama complejo MAC, que es la calcificación del anillo mitral, que no está exenta de que también genere esta obstrucción de la válvula y que finalmente genere un gradiente alto. Sin embargo, es un poco complejo a veces de evaluar por ventanas transtorácicas y tenemos que complementar con una vista transesofágica. Ahora, entender que la estenosis mitral, independientemente de cuál sea el sustrato etiológico, la valoración ecocardiográfica es de la misma manera. Hacemos diferentes evaluaciones que nos van sugiriendo si el paciente tiene o no la estenosis mitral. Hablábamos en las primeras diapositivas cuando mostró Ana lo de la pendiente EF. Si bien es cierto, muchos pacientes van a estar con un ritmo no sinusal. Están la gran mayoría de ellos por una dilatación exagerada de la aurícula izquierda con fibrilación auricular. De tal manera que es un poco más complejo hacer una evaluación de estas técnicas primarias, que era la pendiente EF. Esto solamente va a aplicar en pacientes que tienen ritmo sinusal. Ahora, si la pendiente EF no resulta ser útil, los parámetros que podemos utilizar nosotros son los gradientes. Aquí habría que analizar esta parte porque, como les comentaba, al tener estos pacientes ritmos de FA, podemos tener mucha variación en los flujos, de tal forma que tenemos que hacer una promedia de 3 a 5 pues, de los ciclos que tenemos y con esto poder evaluar el gradiente medio de estos pacientes. Ahora, entender que los gradientes no van a ser
el diagnóstico ya definitivo. Hay muchas condiciones clínicas que nos pueden dar flujos hiperdinámicos y pueden generar una elevación de los gradientes. Por lo tanto, este tipo de parámetros pueden sugerir, pero no son concluyentes para la evaluación de decir, tiene o no estenosis mitral. El tiempo de mi presión, que es el siguiente parámetro que estaban evaluando, tiene un poco más de sensibilidad y que no depende tanto de las condiciones hemodinámicas. Y hoy por hoy el gol estándar para el diagnóstico de la estenosis mitral es la planimetría 2D y teniendo más superioridad la planimetría tridimensional. Aquí es importante que ustedes sepan que la única vista para poder hacer esta planimetría de la válvula mitral es en un eje corto cuando hacemos el eco transtorácico. En el eco transesofágico es un poco más complejo hablando de la técnica porque tenemos que hacer una alineación de los planos para poder determinar. En este modelo que puso Ana en pantalla, hay modelos actualmente con el QAPS que nos puede dar esta reconstrucción tridimensional y nos hace como si fuese un método semiautomatizado y nos hace la medición tanto del área valvular mitral, de la longitud del velo anterior, del velo posterior, de la coaptación, del área de tenting. Esta evaluación al final del día es un software que está diseñado para hacer como esta evaluación pues de una forma semiautomatizada, pero no está del todo validado. O sea, sin embargo, a pesar de que existe una tecnología de inteligencia artificial, tenemos que hacerlo de forma manual. Ahora, ¿en qué momento hacemos la planimetría de la válvula? ¿O no importa el ciclo cardíaco? A ver, Karen. ¿En qué parte del ciclo quedó? Perdón. ¿En qué parte del ciclo cardíaco hacemos la planimetría de la válvula? ¿Mesodiástole? ¿Y eso cómo lo hacemos con el electro, no? Ajá, sí. Entonces, es importante, o sea, en mesodiástole, realmente, cuando ustedes hacen la evaluación con el eco transtorácico, ya sabemos que son como diferentes las porciones que vamos a evaluar en el eje corto. Lo hacemos a nivel justamente de la válvula mitral. Hay que ser muy cautos a la hora de hacer esta evaluación, porque aunque parece ser una simpleza, cuando hay pacientes que tienen un componente degenerativo y tienen una importante calcificación del anillo posterior o de los velos, de repente como que no alcanzamos a distinguir esa diferencia entre cuál es la válvula y cuál es el anillo. Hay algunas herramientas adicionales que son los ortogonales o el X-plane para poder cortar la válvula y ver en qué sitio estamos ubicadas. Entonces, una vez que tú tienes ya la imagen nítida, a través de tu trazo del electrocardiograma, te ubicas en la parte precisa de la meso y ahí donde tienes, digamos, la apertura máxima de la válvula, hacemos una planimetría. Eventualmente tiene que correlacionar con el tiempo de mi presión, que ya sabemos que la fórmula son 220 entre el tiempo de la impresión, ¿no? Entonces, es una fórmula que ya está, digamos, validada para la estimación de la área valvular mitral. Sin embargo, a veces la evaluación es un tanto compleja y no podemos hacer una evaluación tan precisa de esa área valvular y tenemos que recurrir a la modalidad tridimensional con el eco transesofágico. Aquí lo podemos hacer desde las vistas, por decirlo así, con los ejes apicales, pero la parte como más real es con un transgástrico profundo. Lo comentaba Ana, de repente son pacientes que no toleran la sonda en un estado bueno, que estén como despiertos. Siempre se requiere de una sedación porque es muy molesto para el paciente, pero idealmente tenemos que irnos a un transgástrico profundo y con la sonda manipulamos con antero y retroflexión y hacemos un eje corto a nivel de la válvula mitral y hacemos la planimetría de la misma. Y también nos permite a nosotros evaluar los segundos componentes en cuanto a que tengan insuficiencia mitral y poder ver cuál es el festón en donde está generando esta insuficiencia mitral concomitante, pensando que tuvieran dobles lesiones, que desafortunadamente son muy pocos los pacientes que tienen una estenosis mitral pura. La mayoría tienen un acompañante cuando menos ligero, moderado o hasta severo,
y contemplar que esta evaluación es pues necesaria porque eso depende que el paciente se someta a una valvuloplastia con balón o que el paciente se vaya a un cambio valvular quirúrgico. Ahora, realmente yo siempre he creído que cuando tenemos una ventana acústica que es subóptima, siempre es importante definir bien cuál es el valor del área valvular mitral, tomando en cuenta que es técnicamente nuestro gol estándar para poder decir nosotros, este paciente sí tiene estenosis mitral severa o no la tiene. Y en un segundo punto, hacer la evaluación de los scores, sobre todo el score de Wilkins y el Comier, que son los más como estudiados o los que el hemodinamista nos pide a nosotros para ver si el paciente es candidato o no a una valvuloplastía con balón. Realmente la puntuación de ese tipo de score la podemos hacer desde una vista transtorácica. Sin embargo, el nivel de la resolución de la imagen no es tan buena como cuando hacemos una vista transesofágica y hacemos la medición en diferentes vistas con una resolución un poquito más alta. Entonces, yo siempre sugiero que ante una condición de este tipo, con una ventana acústica subóptima, idealmente estos pacientes someterlos a una evaluación transesofágica. Ahora, es importante que también tomen en cuenta que hay pacientes que pueden llegar a tener una estenosis mitral quizá moderada, pero tienen también ya datos de falla cardíaca, están hipertensos pulmonares, tienen dilatación de la aurícula izquierda. Recordar que los niveles de evidencia en las guías ya te sugiere que este paciente ya lo estamos redireccionando para un cambio valvular mitral. Entonces, es importante que estos pacientes en algún punto también nos podamos someter a algún tipo de prueba, digamos, con cicloergómetro para poder desencadenar los síntomas y en algún punto también evaluarle la función diastólica, porque en este escenario clínico se justificaría el reemplazo de la válvula, ¿no? O sea, un implante valvular mitral. Creo que este tipo de escenarios clínicos son muy frecuentes, hay que ser muy cautos a la hora de hacer la valoración. Ya puso Ana, creo que en las primeras diapositivas, el valor de corte para poder estadificar a la estenosis mitral como leve, moderado, severa. A ver si pusieron atención. ¿Cuál es el valor de corte? Esto cuando estudiamos en la facultad tenía un valor de corte X, ¿no? Pero en la actualidad se modificó, se disminuyó el valor de corte en cuanto a la severidad, ¿cierto? ¿A partir de cuánto consideramos que el área valvular mitral ya es severa? Menos de 1.5. Justo, ¿no? Antes era 1 y ahorita es 1.5, entonces es importante que ya pacientes que están con 1.5 ya son severos. Y obviamente aquí justo en esta tabla está muy bonita porque nos pone esa correlación que tiene con la condición hemodinámica y un poco de la clínica del paciente, así como la repercusión hemodinámica que tiene la valvulopatía en el contexto de la hipertensión pulmonar, porque recordar que estos pacientes hacen una hipertensión pulmonar secundaria y eso es un factor de mal pronóstico, de tal forma que estos pacientes a mayor tiempo en el retraso de una intervención, ya sea por plastilla, una comisuratomía o un implante valvular, obviamente su pronóstico pues se va ensombreciendo siempre y cuando no hagamos una intervención, digamos, de forma pues adecuada o tal vez que sea oportuna. Entonces, a manera general, la evaluación de la estenosis mitral, yo creo que es una de las condiciones más complejas, sobre todo por la presencia de las arritmias, ¿no? Pacientes con FA que están en FA rápida, de repente hacer toda esta valoración de el promedio de los gradientes, el promedio del tiempo de mi presión, que de repente no alcanzan a ver bien la ventana en el eje corto para la planimetría de la válvula mitral. Idealmente, esos pacientes no quedarnos como a la mitad del camino y siempre complementarlos con un eco transesofágico y hacer una planimetría tridimensional de la válvula. Realmente, aunque los demás parámetros no nos dieran para severidad, si corroboramos nosotros por una planimetría tridimensional que la válvula mide menos de 1.5, el diagnóstico es una estenosis mitral severa. Entonces, es importante o debería ser común que hacer diario que como clínicos, siempre que tenemos un paciente con esta condición clínica, no dejarlo nada más con un eco transtorácico, simplemente es como ir más allá de lo evidente para que el diagnóstico sea más claro, más preciso y en algún punto hay pacientes que también llegan a tener presencia de trombos y no los vemos alojados en las aurículas, pueden estar en la orejuela y no las podemos ver más que por una proyección transesofágica. Entonces, digo, creo que es un tema bastante amplio, un poco complejo,
pero con que tengan estos puntos como muy claros para la evaluación de la válvula mitral, digo, la gran mayoría de los pacientes que vemos o son por una estenosis mitral reumática y al ladito pues los degenerativos, digo, al final del día pues la condición es importante definirla en cuanto a cuál es el mecanismo etiológico, porque eso va a depender el manejo definitivo, ¿sale? Entonces, pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar, chicas. Digo, a lo mejor sería bueno que nos enviaran estas tablas como en un resumen aparte de la charla, para que las tengan a la mano y las puedan tener como de una consulta rápida. Sí, Doc, gracias. Doctora. No, al contrario. Que tengan bonita noche, chicos.